Muy buenos días, hermanos, bendiciones en Cristo. Que el Señor siempre esté en el corazón y mente de cada uno de nosotros. Vamos a orar para dejar este mensaje en las manos de Dios. Señor, Padre Celestial, que estás en tu trono, santificado sea tu nombre, Padre. En esta mañana, a esta hora, dejamos esta enseñanza en tus manos, Padre, para que seas tú, mediante el Espíritu Santo, hablando a través de mí. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras, tu enseñanza, y así poder tocar el corazón y la mente de cada uno de nosotros que estamos aquí como oyentes, Padre. Pedimos de lo alto tu sabiduría, tu Espíritu Santo, tu discernimiento, para poder así asimilar y ver la forma en cómo nosotros y cada uno en nuestras vidas podemos ponerlas en práctica. Gracias, Señor, porque siempre estás cuidando de tus hijos. Gracias, Padre, porque siempre estás ahí con tu amor, perdonándonos y glorificándote en cada uno de nosotros mediante el testimonio de mi vida que cada uno de nosotros brindamos hacia las personas. Cuida a cada uno de tus siervos, Señor, y que esta enseñanza sirva para cada uno de nosotros, para mejorar nuestra relación contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida hoy en día ha cambiado. Por el momento, no podemos reunirnos de forma presencial. Sin embargo, la fe de cada uno de nosotros está siendo sometida a prueba. ¿Pero cómo? Quizás está preguntando. Piense, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. El novio tardaba en llegar. Les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Hoy la iglesia ha entrado en ese adormecimiento, mucho más por la pandemia, puesto que para muchos el amor, la fe y principalmente la confianza en Dios se ha enfriado. Algunos están esperando volver a reunirnos para empezar a adorar y alabar el nombre de Dios. Otros están pensando que habrá una explosión de avivamiento y la gente caerá y se convertirá a Cristo. Y no estoy diciendo que esto no pueda pasar, pero se ha puesto a pensar qué sucedería si nada de eso sucediera y ya no más podremos reunirnos. Y Cristo venga y no estemos preparados por estar esperando que la iglesia abra sus puertas. Le llegaremos diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Él contestará: les aseguro que no los conozco. Por eso Cristo en esa parábola mencionó que deberíamos de mantenernos despiertos, porque no se iba a saber ni el día ni la hora. Por eso surge la pregunta: ¿está confiando usted en Dios? Y sé que en su mente está diciendo en este momento: sí, claro, yo confío en Dios. Pero ¿realmente lo está haciendo? ¿Está demostrando que en verdad confía en Dios en este tiempo, en este momento? Porque es muy fácil decirlo, pero demostrarlo es lo más difícil. ¿Cómo realmente podemos demostrar hoy día que estamos confiando en Dios? El profeta Jeremías tuvo que tomar una decisión entre confiar y desconfiar. Toda su profecía giró alrededor de esta pregunta: ¿confió verdaderamente en Dios? Meditemos juntos en un par de versículos y veamos los grandes beneficios de la confianza en Dios y qué le hará dar una respuesta positiva a la pregunta que da el título a nuestra enseñanza de esta mañana. ¿Confía usted en Dios? En primer lugar, la confianza en Dios produce felicidad. Les invito a que abran el libro de Jeremías en el capítulo 17 y en el versículo 7. Y note cómo el profeta comienza nuestro pasaje diciendo estas palabras. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es, noten, Jehová. Gloria a Dios. La palabra bendito proviene del hebreo barak, que significa bendecido con abundancia, bienaventurado, dichoso.
Esto significa que la fuente de la felicidad es la confianza en Dios. Y no solo es eso, sino que Dios sea nuestra confianza. En otras palabras, es que nosotros estemos plenamente entregados en nuestra vida hacia Él. Porque una de las cosas más nocivas para el ser humano es la ansiedad, la angustia, la inquietud, la zozobra, puesto que esto trae preocupación y enfermedad. Hoy en día que estamos viviendo bajo esta incertidumbre, la pandemia, de qué va a pasar mañana, que si van a cerrar las puertas, que si ya no vamos a poder trabajar, que si ya no podemos conseguir comida porque las fronteras están cerradas, que todo eso produce ansiedad, todo eso produce inquietud, todo eso produce zozobra, todo eso produce angustia. ¿Y qué va pasando? La confianza en Dios empieza a disminuir. Porque nosotros como cristianos tenemos esos temores. Nos asaltan las preocupaciones porque somos seres humanos. Vivimos en este planeta Tierra. Y a veces nos aniquila la impotencia y nos consume la angustia. Pero es en estas condiciones cuando hemos de confiar en nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Padre está a cargo y Él sabrá sacarnos adelante de cualquiera circunstancias. Gloria a Dios. El sabio Salomón nos dice en Proverbios capítulo 3 y el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Nótese, Salomón decía de todo tu corazón, no una parte de tu corazón o un pedacito de tu corazón. Dice de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si vamos a confiar en Dios, debemos hacerlo, pero de todo corazón. Debemos de someter a Dios todos nuestros asuntos y confiar en Él, porque Él hará. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Las Escrituras dicen en Salmos capítulo 34, el versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y otro pasaje también dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, va a ser feliz. Si nosotros estamos confiando en Dios en este tiempo, en este momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de las angustias, nosotros seremos personas felices y no estaremos viviendo en esa zozobra, en esa preocupación, en lo que va a pasar mañana, en que si nos podremos reunir, en que si realmente la gente va a reaccionar bien, en que si nada de eso debe de preocuparnos, sino más bien debemos de preocuparnos por adorar a Dios, confiar en Él plenamente, porque cuando nosotros estamos confiando plenamente en Dios, cuando Dios realmente tendrá o nos dará bendición a nosotros. Él más que nadie conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras vidas, conoce lo que nosotros podemos recibir. Pero solamente Él nos dará si nuestra vida se cifra en la confianza en Él. Por eso recuerde que el primer punto es que la confianza en Dios produce felicidad. Porque las angustias, las circunstancias en que nosotros viviremos o estaremos pasando o estamos pasando porque hemos perdido nuestros empleos, porque no sabemos si mañana vamos a poder comer, no nos debería de preocupar. Porque nosotros somos hijos de Dios y Él está dispuesto a ayudarnos a mover los asuntos para que nosotros recibamos siempre la bendición y no estemos viviendo en angustia. El segundo punto tiene que ver en cuanto a que la confianza en Dios va a producir seguridad. Nótese lo que sigue diciendo Jeremías en el capítulo 17, pero ahora el versículo 18, pero la parte A. Dice así: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Sí, el confiar en Dios provee recursos ilimitados que son muy independientes a las situaciones externas. Los recursos de Dios son abundantes. Observemos que dice las aguas en plural, lo cual sugiere más de una corriente de ayuda o bendición.
Lo mejor de todo es pensar y confiar en que Dios nos sacará avante. Puede haber un clima adverso, como el calor, la sequía, porque déjenme decirles, si la situación sigue continuando así y los gobiernos que viven alrededor de Costa Rica van a seguir tomando las medidas como está tomando Nicaragua, va a haber sequía. ¿En qué sentido? En que va a haber poco a poco desabastecimiento o racionamiento. Tal vez no llegaremos a un punto muerto en que no vamos a conseguir nada, no, sino que no van a poder llegar los productos a nuestro país y entonces va a ocurrir eso que se conoce como sequía. Pero del río de Dios la corriente va a seguir fluyendo. Y si usted confía plenamente en Dios, usted no se va a sentir angustiado ahora en ese momento, porque Dios va a mover las cosas para el bien de sus hijos. Entonces pregúntese, ¿cuál es el mejor lugar para un árbol? Junto a corrientes de agua, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor lugar para una vida humana? Junto a la fuente de vida que es Dios. Ese es el mejor lugar por el cual nosotros debemos de echar nuestras raíces. Junto a la vida que es Dios, porque Él es nuestra fuente. Jeremías nos dice que junto a la corriente debemos echar nuestras raíces, es decir, que nosotros nos profundicemos en la confianza en Dios. Cuando nuestra raíz empieza a profundizar en la confianza de Dios, usted va a ver, usted se va a sentir seguro, porque Dios se va a empezar a abrigarlo a usted, abrigarnos a cada uno de nosotros, y hará que así nosotros podamos sentirnos completamente seguros de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios empezará a hacer en nuestras vidas bendición para otras personas. Y es ahí donde el testimonio de cada uno de nosotros se hará relevante a la gente y va a decir, pero ¿cómo es que ellos pueden tener y pueden bendecir a otros? Porque han hecho caso a la palabra de Dios. Recuerda que hace tiempos el Señor venía hablando de que nosotros debíamos de almacenar comida, porque iba a haber momentos en que iba a haber sequía. Pues eso se está dando en este tiempo. Si la situación no mejora debido a esta pandemia, vamos a llegar a eso. Muchos de nosotros hemos perdido nuestros empleos, a otros les han reducido su salario, a otras personas les ha acontecido otro tipo de situaciones. Sin embargo, a pesar de cada una de las diferentes circunstancias que nosotros estemos viviendo, Dios continúa bendiciéndonos. ¿Por qué razón? Porque Él no descuida a sus hijos, y eso produce un ambiente de seguridad en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Y esa es la verdadera confianza que Dios produce. Cuando nosotros hemos echado nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Entonces Él dice, hijo, no te preocupes. Tranquilo, yo estoy contigo. Por eso llegamos al tercer punto. La confianza en Dios origina productividad. Jeremías termina este versículo 8 diciendo así: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así es, el calor se avecina, el calor viene, puesto que vivimos en un mundo restringido en este momento. Y si bien es cierto, el gobierno ha abierto sus puertas para que haya mayor productividad, para que el comercio empiece a dar, pero si nosotros no hacemos caso al consejo, si nosotros no somos obedientes a las autoridades y nos descuidamos,
nuestra salud y no tomamos las medidas necesarias, vamos a retroceder y vamos a volver otra vez a restricciones más fuertes. Sin embargo, dice la Escritura mediante el profeta Jeremías que el que tiene la plena confianza en Dios no solamente va a ser obediente, sino que también va a ser productivo. Dice las Escrituras ahí que su hoja estará verde, que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nuestra vida confía plenamente en Dios, Dios da las respuestas vitales. Entonces nuestra hoja, o sea, nuestra vida siempre estará verde, brillante, y no dejaremos de dar fruto, y la gente alrededor nuestro nos verá. Porque entonces seremos testimonios y dirá, pero ¿cómo ellos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ellos están tan tranquilos? Se sienten felices. No ven la situación en que estamos viviendo. No ven la angustia en que nosotros vivimos. Sin embargo, el cristiano verdadero se va a sentir vivo. Se va a sentir gozoso. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios lo llevará a usted en que siempre estará alabando su nombre, glorificando su nombre. Siempre estará dando su testimonio a las personas. Y las personas entonces entenderán que el único camino que queda es entregar la vida en Cristo, pero solamente si nosotros primeramente vivimos confiando plenamente en Dios. ¿Por qué razón? Porque hay vigor y hay vitalidad en Dios. La vida que en Él confía será también una vida llena de vigor y vitalidad. Dice que ni siquiera llegaremos a notar el calor. ¿Por qué? Porque Dios estará ahí abrigándonos, reconfortándonos, diciéndote, tranquilo, yo tengo el control de la situación. Confía en mí, alaba en mí, y así será. Entonces, quien confía constantemente en Dios no verá al punto de ser abrumado por Él, cuando el calor pudiera interpretarse como una terrible prueba se presente. Ahora bien, ¿cómo se está conectando usted a la fuente de vida que es Dios? La mejor forma de estarlo haciendo es mediante fortalecernos cada día más en nuestra fe. No tiene que estar esperando que nosotros nos reunamos en un lugar. No tiene que estar esperando a que Dios haga algo que cambie. Porque recuerde, hoy en día estamos más bien viviendo en el tiempo del fin o en los postreros días. Piensa en las palabras de Isaías, en Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es. Isaías nos dice que debemos de confiar perpetuamente. ¿Qué significa esa palabra perpetuamente? Significa que debemos de confiar una y otra vez de continuo, sin perder esa confianza. Porque ahí es donde está la fortaleza. Como les menciono, estamos viviendo en tiempos del fin. Nótese, Costa Rica es noticia en esta semana. ¿Por qué? Porque ya empezó a regir el matrimonio igualitario. Algunos cristianos han llegado a mencionar, sí, de por sí hay que demostrar amor a las personas. No hay que criticar eso. Pero, realmente, ¿cuál debe ser nuestra posición? Piensen lo que Jesucristo mencionaba en el capítulo 24 de Mateo. Dice que en los postreros días, o en el tiempo del fin, o en las señales de la venida de Cristo, dice que íbamos a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Qué clase de ciudades eran Sodoma y Gomorra? Eran ciudades homosexuales, con libertinaje sexual. Así está llegando a convertirse el mundo hoy día. Entonces, ¿parte del cumplimiento de la Escritura? Sí, pero eso no significa de que usted va a quedar así sin hacer nada, no. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos porque debemos de levantarnos, porque sabemos de que el tiempo del fin está cerca y debemos de decirle a esas personas cuán equivocada está en su camino. El poder casarse de forma igualitaria no es que es algo bueno, al contrario, eso está conduciendo a un pecado terrible. Y dice la Escritura que tales personas no heredarán el reino de Dios. Así dice claramente.
Y si se está dando, es porque es parte del cumplimiento de las Escrituras. Pero nuestro deber como cristiano no es estar solamente sentados ahí orando para que no se dé. No, es ir a hablar a las personas y tratar de convencerlas en el amor a Cristo de que su vida la perderá, de que el fin vendrá. Y que si no hacen cambios en sus vidas, realmente no heredarán el reino de Dios. Porque así dice las Escrituras. No es algo que yo estoy inventando. La Escritura dice claramente. ¿A dónde llegarán? Al infierno. Por lo tanto, piense en la situación en que estamos viviendo. Medite, que este tiempo sea un tiempo de meditación. Que las cosas que están pasando hoy en día es porque deben de pasar, porque son el cumplimiento de la Escritura, y eso significa que hoy más que nunca debemos de estar preparados. No seamos como las 5 vírgenes necias que basaron en su confianza esperando que otros hicieran por ella. Porque muchos cristianos hoy día están esperando poder asistir presencialmente al culto para ir a alabar y adorar a Dios, para poder hacer cambios en su vida, para poder decir, Señor, aquí estoy en ti. Y no es así, porque Cristo está por venir. Y si Cristo viene en este momento, quizás no nos encuentre preparados. Por eso más bien debemos de imitar en lo que el Señor nos dice. Debemos demostrar nuestra confianza preparándonos, entregándonos a Él. Porque lo que hoy estamos experimentando, la situación por la cual nosotros estamos viviendo, es el cumplimiento exacto de las Escrituras. Y pronto no podremos reunirnos, ni siquiera vamos a poder leer las Escrituras. Así dice la Biblia. Nótese lo que dice Amós, el profeta Amós, en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Vea, la Biblia es clara y lo dice claramente. Dice Amós 8, 11 y 12, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero note las palabras de advertencia del versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Sí, el Señor muy pronto nos dirá, no más cultos, no más mi palabra. Y muchos tratarán de ir a buscar su palabra y no la hallarán porque tuvieron el tiempo para hacerlo. Y muchos cristianos se están confiando hoy en día. Pero, ¿realmente podremos otra vez reunirnos presencialmente? ¿Podremos leer las Escrituras? Porque llegará el tiempo en que ni eso vamos a poder hacer. Y este es el preámbulo de lo que está por venir. Y si usted en este tiempo no está haciendo nada, entonces le sucederá como esas 5 vírgenes necias. Pero si usted hoy en día está empezando a meditar y dice, no, yo tengo que hacer algo, porque he dejado de hacer, es el momento exacto para empezar a hacerlo. Recuerde que el Señor encamine nuestro corazón a confiar en Dios siempre. Después de todo, no solo es lo mejor, sino lo único que como verdaderos hijos de Él, como cristianos verdaderos, podemos hacer. Y así debe ser. Así debe ser nuestra resolución en nuestra mente y en nuestro corazón. Confiar plenamente en Dios, principalmente en este tiempo. Vamos a orar para cerrar. Señor, Padre Santo, en esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, porque muchos de nosotros hemos dejado de hacer lo que realmente no corresponde hacer. Que esta enseñanza, Señor, toque el corazón de las personas, que les ayude a meditar tal como me ha ayudado a meditar a mí, de poder entregar nuestra vida plenamente en ti, Señor, de hacer lo que como hijos tuyos debemos de hacer y no dejarnos envolver por las preocupaciones, por el día a día, sino también dedicar tiempo a ti, porque el tiempo se ha cortado.
tú estás actuando, tú estás haciendo que la Escritura se cumpla. Y este es un tiempo de prueba para cada uno de nosotros, para ver en qué punto nos encontramos contigo, Señor. ¿Cuál es nuestra relación contigo en este momento? Si hemos dejado de hacer, Señor, perdona nuestro pecado para poderlo hacer y poder entonces alabar y glorificar tu nombre y ayudar a otras personas a que puedan hacerlo. Porque el tiempo del fin está cerca. Está a un paso de que tú vengas por la iglesia y no nos encuentre dormidos. Porque esta pandemia, esto que está sucediendo hoy día, debemos de hacerlo, entender en nuestra vida de que nos puede hacer dormirnos. Y podemos entonces confiar de una forma errónea y dejar que las corrientes de este mundo, las corrientes de las preocupaciones, nos lleven a la deriva y perdamos tu relación contigo. Padre Santo, inquieta nuestras vidas mediante tu Espíritu Santo, que actúe en nuestra mente, en nuestro corazón, que haga ese despertar, porque ese despertar tiene que ser ahora. No mañana, no esperando. Señor, cuando abran las iglesias, Señor, yo voy a ir a alabar. No, Señor. No debe ser esa nuestra actitud. Inquieta nuestra vida de que debe ser ahora, Padre. De que podamos confiar en ti y hacer en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque esta enseñanza nos debe de sacudir nuestro corazón, nuestra mente, para que haya ese despertar. Y cualquier venda que Satanás, el diablo, esté poniendo en nuestras vidas para entonces hacernos dormir, para no hacer tu obra, sea quitada en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso dejamos nuestra vida, la vida de nuestras familias en tus manos. Pero nosotros debemos de entregar nuestra vida a ti plenamente. Porque tú eres nuestro Padre. Porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Y nosotros ser testimonios vivos de ti. Nosotros no podemos depender, Señor, de otras cosas. Debemos depender únicamente de ti, Padre. Aliméntanos espiritualmente, inquiétanos para buscar siempre tu palabra de día y de noche en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, porque uno puede sentir tu presencia en este momento. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y nos haces ver y meditar en qué estamos fallando, en qué hemos dejado de hacer y qué es lo que debemos de hacer, porque tú eres nuestro Padre y mediante tu palabra nos exhortas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque cuidas a cada uno de nosotros. Perdona cada uno de nuestros pecados, Padre. Y nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que esta palabra les sirva a ustedes, como me sirve a mí, para mejorar nuestra relación con Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo